Hola, ¿cómo están? Les habla el doctor Gustavo González Marmolejo, médico especialista en medicina bioreguladora alemana y terapia neural. Aunque esto de hablar de especialidad, yo creo que bajo la mirada integrativa que queremos plantear en el concepto de las medicinas bioreguladoras o las medicinas más naturales, pierde un poco su peso porque precisamente lo que queremos es tener una mirada un poco más general y un poco más integral y convertirnos en la primera elección y la primera opción de manejo y mirada en cualquier tipo de pacientes. Ya les habíamos planteado alguna vez la idea de empezar a hablar de algunos temas específicos y pensando en ello fue que decidimos empezar con una idea mucho más conceptual y mucho más generalizada para que la gente pueda entender un poco más lo que significa esta forma de atención desde la medicina bioreguladora. Un poquito de historia, simplemente para decir que el doctor Rekebeck, médico alemán que fue el creador del concepto, a mitad del siglo pasado, estamos hablando de ya más o menos 70 años pasados que llevamos el concepto, él quiso unir los conceptos de la homeopatía clásica tradicional con la medicina alopática convencional en los conceptos de la fisiopatología e integrar este modelo de la medicina científica que estamos acostumbrados los médicos a manejar con la terapéutica un poco más natural y un poco más integral, con medicamentos que lo que buscan es dar pequeños estímulos que generan bioregulación. De ahí la palabra medicina bioreguladora. O sea, lo que buscamos es regular las funciones biológicas propias de cada una de las personas para buscar ese equilibrio que llamamos salud. Y ahí podemos empezar a retomar un poco conceptos, inclusive de fisiólogos y estudiosos y científicos que miraban la salud y la naturaleza con una mirada mucho más amplia. Entender que el ser humano, bajo la mirada de la teoría de sistemas, somos termodinámicamente abiertos. ¿Eso qué quiere decir? O sea, estamos en continuo intercambio de información desde el exterior hacia el interior y desde el interior hacia el exterior. Así que continuamente, prácticamente desde que nacemos o incluso desde la vida prenatal, cuando estamos en el vientre de la madre, ya empezamos a estar expuestos a un sinnúmero de eventos y sustancias que, si bien es cierto, pueden ser nutritivos a través de la placenta, a través del cordón umbilical que llegan hacia el feto, provenientes desde la madre, pero esa madre a su vez está en contacto con un mundo exterior a través de la alimentación, a través del medio ambiente, a través de las emociones, y eso también influye sobre ese bebé. O sea que mire que desde que estamos inútero ya estamos expuestos a un sinnúmero de información. El doctor Rekebeck en un principio llamó homotoxicología a este concepto que estamos planteando actualmente, pero no toxicología bajo la mirada clásica de tóxico igual veneno. Es simplemente entender de que el hombre, homo, de hombre, ser humano, que está expuesto a una información por ser termodinámicamente abierto, recibe esa información que viene del exterior, la procesa y emite una respuesta, sea la que sea. Entonces, si yo estoy recibiendo continuamente información con cargas negativas, le hace mala alimentación, estrés, contaminación ambiental, que está en el smog, campos electromagnéticos y un sinnúmero de elementos a los cuales estamos expuestos continuamente durante la vida, eso tiene que reflejarse, trabajarse a nivel de la fisiología y obviamente que expresar una respuesta. Si todos esos elementos o esa carga homotóxica es supremamente alta,
puede llegar a generar alteraciones fisiológicas y generar síntomas, o cuando se vuelve crónica, generar enfermedad. Por tanto, cuando nosotros hacemos una valoración del paciente, debemos tener en cuenta, ojalá, esa historia de vida desde prenatal y toda su historia hasta cuando tenemos el paciente al frente. Por eso, una primera instancia y algo que nosotros hacemos mucho énfasis con los pacientes, inclusive los pacientes a veces lo hacen notar: doctor, usted se demoró conmigo en la consulta 1 hora, y con algunos nos hemos demorado hasta 1 hora y media en una primera aproximación para tratar de conocer a esa historia de ese paciente, esas cargas tóxicas, esos antecedentes patológicos, quirúrgicos, traumáticos, e incluso estilo de vida, alimentación, y por qué no tratar de conocer el entorno psicoemocional de ese paciente e incluso laboral, para tratar de entender y descifrar el por qué o el para qué está haciendo una sintomatología o una enfermedad en este momento. Y de ahí poder extraer la información necesaria para poder empezar una terapia que genere la biorregulación hasta donde sea posible. Y aquí vale la pena también hacer énfasis en algo muy importante. Las medicinas naturales, las medicinas bioreguladoras, las medicinas integrativas, en esencia, o sea, su fuerte debería ser la prevención. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces nos han llegado pacientes con patologías crónicas degenerativas, o inclusive en fases terminales, porque alguien les dijo: mira, hay otras medicinas que podrían ayudarte a tratar X o Y enfermedad, generalmente procesos cancerosos que están en estadios 3, estadios 4, donde ya en la medicina convencional incluso están en manejo paliativo, o les han dicho que definitivamente ya no le pueden hacer más terapias. Obviamente que tratamos de ayudar a estos pacientes, y de manera afortunada para ellos hemos logrado al menos mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pero volviendo al concepto inmediatamente anterior, la idea es prevenir. Algunos de mis profesores, o incluso en algunos libros, dicen: el mejor tratamiento del cáncer, por ejemplo, es no tener cáncer. O sea, lo ideal sería empezar a entender cómo vivir para no enfermarme. Y ahí es donde tenemos que empezar a hacer énfasis. La responsabilidad que tenemos nosotros como individuos para cuidar este vehículo que nos presta la naturaleza para trasegar en este mundo terrenal. A veces yo explico con metáforas muy sencillas de la vida, de pronto un poco muy simplistas, pero yo creo que ayudan para entender el concepto. A veces les pregunto a los pacientes: ¿usted tiene vehículo? ¿Ha comprado alguna vez vehículo nuevo? Sí, claro. Y a los 5.000 kilómetros lo lleva al concesionario para que lo revisen y le ajusten algunas cosas. Sí, claro. ¿Y el vehículo estaba malo? No. Y lo lleva a los 10.000 kilómetros, y a los 15.000, y a los 20.000, y así sucesivamente, para que le hagan calibración, limpieza, le limpian los filtros, le cambian el aire, etcétera, 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 para mantenerlo en las mejores condiciones. Y resulta que ese concepto para este vehículo, que es prácticamente perfecto, de la cual la naturaleza nos ha dotado con la evolución de millones de años, pareciera que no nos interesara mantener los filtros desintoxicados. Los órganos emuntoriales, eso de emuntoriales es como los órganos de salida de toxinas, en la medicina convencional no nos enseñaron que se pueden desintoxicar. O sea, yo puedo desintoxicar mi hígado, puedo optimizar la función de mis riñones, puedo limpiar y estimular el drenaje del sistema linfático, altamente olvidado en la medicina convencional, que solamente se tiene en cuenta cuando a los pacientes de pronto le sacan los ganglios y se le empiezan a hinchar los brazos o las manos porque tienen lo que llama un linfedema.
Ahí se viene a llamar la atención el tema del sistema linfático. Pero recordemos que a través del sistema linfático, que son como cañerías de grueso calibre, se manejan moléculas mucho más grandes que las que se mueven a través del sistema arterial y el sistema venoso. Obviamente que todo esto drena al sistema venoso y hay una recirculación y se mueven todas estas moléculas a través de todo el cuerpo. Pero si optimizamos la salida, obviamente que evitamos que se vayan acumulando y vayan generando problemas. Entonces, mire que hay varios conceptos que estamos tratando de reforzar. La prevención, número uno, con una mirada general, integradora, teniendo en cuenta dos aspectos básicos que yo por lo menos hago énfasis con mis pacientes, con las personas que nos consultan, de que tengan en cuenta que son los dos grandes depredadores. Pueden haber muchos más, pero yo creo que los dos grandes depredadores de la vida moderna que hemos visto es la mala alimentación y el estrés. Obviamente que estos dos juntos engloban lo que llamamos el estilo de vida. Si obviamente me alimento mal, pero ojo, alimentarse mal no es solamente comer comida chatarra. Cada vez yo hago más énfasis en las personas que dicen comer saludable, que de pronto dicen, no, yo como las verduras orgánicas, cuido la cocción de los alimentos, hago una mezcla adecuada y balanceada, pero resulta que se come la comida en los semáforos en rojo mientras va corriendo durante la vida para llegar a un sitio u otro, sobre todo en las grandes ciudades donde la gente anda corriendo, anda estresada, el tiempo no alcanza. O lo otro, puede estar en su casa, la escenografía que yo les planteo, pero viendo el noticiero, donde estamos hablando de accidentes, portonazos, robos, muertos, enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate tú comiéndote esa rica comida, pero ¿en qué ambiente? O viendo el computador, o viendo el celular, o peleando con los integrantes de tu familia, o rumiando las ideas, porque también pasa que hay pacientes que de pronto maldicen por la comida que se están comiendo. Por ejemplo, oh, maldita sea tener que comerme esta ensalada que me mandó ese médico y no sé cuánto y no sé dónde. O sea, todo eso también me lo estoy comiendo. Y ni qué decir del estrés, del corre-corre diario, de el tránsito, de estar de mal genio, de estar peleando, malas relaciones interpersonales, tener rabia en el corazón, tener malos pensamientos. O sea, una serie de situaciones que engloban lo que se llama psico, neuro, inmuno, endocrinología. O sea, un nombre medio rimbombante simplemente para englobar el concepto de que la parte psicológica, mental, puede influir en la parte inmunológica, en la parte endocrina, pero también en la parte gastrointestinal, también en la parte cardiovascular e incluso en la parte dérmica. Y si no, por ejemplo, los pacientes que tengan psoriasis, que me digan cuando están bajo un periodo de estrés cómo se les expresa su psoriasis. O sea, todo está interconectado. Y esa mirada de la medicina integrativa es lo que queremos rescatar para poder orientar a los pacientes de una manera mucho más general y entender de que todos los elementos del cuerpo están enlazados, están en redes. Por eso también se le conoce medicina en redes, porque todo está conectado con todo. No podemos decir, por ejemplo, un paciente que a veces pregunta, oiga doctor, ¿y ese dolor de cabeza no tendrá que ver con algo que comí, con el hígado? El neurólogo a lo mejor dirá no tiene nada que ver, el hepatólogo o el gastroenterólogo también podrá decir a lo mejor no tiene nada que ver, pero cuando uno entiende que todo está interrelacionado, puede tener que ver dentro de todo ese estilo de vida del paciente. Pero ojo, que eso tampoco quiere decir que
dejemos de lado la medicina clínica, convencional, alopática y la medicina especializada. Debemos trabajar en equipo, una mirada integradora de base, como para tener una primera aproximación con el paciente y orientarlo, y si fuera necesario, según cada caso clínico en particular, de ahí la importancia que tengamos claro el concepto médico, clínico, patológico y el diagnóstico con el cual nos enfrentamos en este momento con el paciente. Y de acuerdo a ello, a lo mejor sugerirle, mira, necesitamos la mirada o el apoyo de X o Y especialista por si necesitamos exámenes mucho más especializados y dirigidos para aclarar el cuadro clínico. Así que, para redondear un poquito el concepto, yo creo que el tema es de conceptos. Mire que no he hablado de ninguna enfermedad específica y después de pronto podemos ir hablando en detalle de alguna especial. Pero ahora necesitamos simplemente el concepto y la mirada. Somos seres termodinámicamente abiertos, que estamos bajo el influjo de una información que nos llega del exterior de todo tipo, la procesamos y emitimos una respuesta. Obviamente que si esa información tiene demasiado contenido negativo en lo que sea, exceso de comida, exceso de azúcares, sustancias químicas, preservantes, aditivos, exceso de estrés, exceso de radiación electromagnética, etcétera, etcétera, eso va generando que mi cuerpo pueda emitir una respuesta, en este caso en forma de una enfermedad. Pero una enfermedad que me está indicando la expresión o la alarma de que algo está funcionando mal. Entonces ahí también vale la pena empezar a reflexionar el concepto de enfermedad. La enfermedad es simplemente la expresión orgánica para que nos demos cuenta de que algo funciona mal. Entonces, la enfermedad se convertirá o será nuestra enemiga a la cual tenemos que atacar a como dé lugar de manera sintomática, o lo que debemos hacer es una reflexión y empezar a mirar qué es lo que tenemos o cómo tenemos que actuar. Y aquí vuelvo y me valgo de la metáfora del vehículo. Yo a mis pacientes algunas veces les digo, mira, usted va en su auto, va por una autopista, que es como decir, voy por la vida en mi auto, en este vehículo perfecto que nos prestaron, y de pronto se me empieza a alumbrar un bombillito rojo en el tablero de controles. Pero resulta que el bombillito prendió una o dos veces y ya pasó. Y yo lo miré y como que seguí. Después el bombillito empezó a prender mucho más seguido y como que, pero lo ignoré. Hasta que ese vehículo de pronto se le funde el motor o presenta una avería más grande y nos obliga a detenernos. Entonces, volviendo a la analogía, ¿cuál es el mensaje que les quiero dar? Oye, el cuerpo nos habla a través de síntomas, cualquiera que sea. Esos síntomas que sumados a veces le ponemos el nombre de X o Y enfermedad. No importa cuál sea, desde algo leve hasta algo mucho más severo. Pero nos está hablando continuamente. Si yo voy por mi vida y empiezo a tener un síntoma y de inmediato yo estoy atento a ese síntoma, tomo conciencia de la situación y de inmediato, como si yo fuera en ese vehículo que empieza a encenderse la alarma, hago un alto en el camino y reviso qué está pasando. En este caso es revisar qué está pasando con mi vida. ¿Me estoy alimentando bien? ¿Estoy manejando bien el estrés y las emociones? ¿Estoy durmiendo adecuadamente? Que ese es otro tema bastante importante que hoy día cada vez está más alterado. Y sumando todos esos factores, a lo mejor podría encontrar yo mismo la causa que está generando esa lucecita roja, esa alarma, ese síntoma, y podría empezar a corregirlo y buscar la orientación del profesional adecuado con mirada integrativa, con mirada biorreguladora, para que de pronto nos diga, oye, ¿será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que estoy trabajando esto de manera inadecuada? Hay muchos profesionales terapeutas también de la psicología que también tienen un apoyo con medicinas biorreguladoras integrativas.
Y bueno, no queremos decir que hay casos en momentos específicos y dados en que toca usar medicina alopática, química convencional. Aquí en ningún momento estamos diciendo es que nosotros somos los buenos y los otros son los malos. Cuando hablamos de integración también involucra integrar los conceptos. La medicina es una sola y es la que ayuda al paciente que me está consultando, a ese ser humano que me está consultando en ese momento. Y yo puedo abordarlo con diferentes herramientas terapéuticas. En el caso personal, yo soy médico cirujano de la medicina convencional, 30 años de haber salido de la facultad de medicina y hace 26 años dedicado cuando me empecé a meter en estas medicinas bioreguladoras. Entonces tengo el concepto de la medicina alopática clásica y ahora aplico el concepto de la medicina bioreguladora de sistemas y la terapia neural. Son las dos áreas que yo manejo, pero ojo, no quiere decir que sean las únicas. Hay personas que manejan acupuntura y medicina china con excelencia, quiropraxia, osteopatía, terapias florales, reiki, medicinas energéticas, la sintergética. O sea, hay una serie de terapias que pueden complementarse y unirse junto con la medicina clásica convencional cuando el caso es muy complejo. O sea, no podemos dejar de lado una u otra. Pero ahí sí yo quiero hacer un poco de énfasis también. Lo ideal, si yo empiezo con las medicinas preventivas, es empezar con medicinas bioreguladoras. Empezar entendiendo la situación que estoy viviendo, la sintomatología de la cual estoy padeciendo ahora, para que la podamos manejar de una manera bioregulada, mucho más integrada y no simplemente de manera supresiva. La medicina alopática convencional generalmente es una medicina de acción química supresiva. Por ejemplo, tengo fiebre, me tomo algo para la fiebre. Tengo dolor de cabeza o tengo un dolor de espalda, me tomo un analgésico, un antiinflamatorio. Tengo una reacción alérgica y a veces toca usar corticoides, por ejemplo. Pero cuando empezamos a tener la mirada bioreguladora integradora, esos medicamentos los usamos con mucha más medida, mucho más acotado, tratando de usarlos lo mínimo posible para que no suprimamos el síntoma, que sería como apagar la alarma de ese tablero de control del auto. O sea, no se justifica mirar la enfermedad de esa manera. Y aquí otro énfasis, sobre todo con lo que estamos viviendo en la actualidad, la autorresponsabilidad que tengo con mi salud. O sea, yo no puedo seguir creyendo que la salud se la tengo que delegar a un gobierno, al Ministerio de Salud, con políticas X o Y, que obviamente que es importante que se tengan políticas de salud en un país, pero la base de la salud depende del autocuidado. O sea, yo no puedo estar esperando que me den los remedios para quitar esto o aquello, que me den esta sustancia o que me inyecten aquí o allá, creyendo que con eso voy a tener salud. O lo otro, que a veces uno escucha la gente pensando que tener hospitales más grandes o laboratorios más grandes es el equivalente a tener salud. Claro que son importantes tenerlos y tenerlos bien dotados y tenerlos con los profesionales mucho más calificados que puedan existir. Pero para mi salud, para mi prevención, ojalá, lo ideal es que cada día los hospitales estuvieran más desocupados. Eso sí nos estaría mostrando que la salud poblacional está mejorando. O cuando esos hospitales o esas grandes clínicas se conviertan en centros comunitarios de encuentro, encuentros lúdicos, que se vuelvan unos grandes gimnasios, unos grandes teatros donde podamos ir a encontrarnos como seres humanos. Aquí estamos haciendo como el famoso sueño del pibe. Soñemos. La utopía también es buena, como decía Galeano. O sea, yo me muevo, o Castañeda, ya ni me acuerdo, para
para moverme. O sea, yo avanzo un paso, la utopía se me corre, pero por lo menos eso nos hace mover. Entonces la invitación es a que soñemos en que sí podemos hacer y tener una mejor salud, pero con mi acción personal, con mi autorresponsabilidad, con mi autocuidado. Informarnos bien sobre la alimentación. No pensemos ni nos alimentemos, por favor, con publicidad de la radio y la televisión. Entendamos que cada empresa que produce X o Y sustancias hace publicidad para que se consuman, pero muchas veces estamos bombardeados de bebidas de fantasía, con colorantes, con aditivos, con endulzantes, que lo que buscan es generar mayor gusto y mayor adicción por el consumo de estas sustancias. Volvamos a lo natural, volvamos a la comida de la abuela, verduras del día, frutas de temporada, carnes frescas, y los que sean veganos, bueno, perfecto, pero háganlo bien, háganlo bien. Evitemos sustancias químicas, evitemos preparados, todo lo que venga empaquetado con preservantes, con aditivos, con químicos que son innecesarios. Y ahí recuerdo algunas de las tantas conferencias que hemos asistido en charlas de nutrición y alimentación, donde una de nuestras profesoras decía, si usted lo que tiene en sus manos tiene código de barras y al leer los ingredientes, que además están en una letra contra chiquitita, si usted le cuesta leer alguno de los ingredientes porque tiene unos nombres rarísimos, mejor no se lo coma. Así que volvamos al autocuidado, volvamos a la alimentación, hagamos un poco de actividad física, fomentemos relaciones humanas. Está bien que ahora con esta condición nos han dicho alejamiento social. Yo diría que distanciamiento de personas, perfecto. El alejamiento social yo creo que deberíamos generar un poco de interrogación porque esas relaciones humanas también son muy importantes para nuestro sistema inmunológico. Pues si nos alimentamos bien, un alimento sano y equilibrado, alimentamos nuestra mente, alimentamos nuestro corazón, alimentamos nuestro espíritu y nuestra energía, créanme que ese sistema inmunológico va a estar en un mayor equilibrio y las probabilidades de enfermar por una enfermedad contagiosa o una enfermedad mucho más grave van a disminuirse. Nunca va a ser cero, porque el solo hecho de estar vivo puede generar riesgos y el solo hecho de estar enfrentado, sobre todo en una ciudad como la que vivimos actualmente, puede generar riesgos, pero tratemos de disminuirlos a través de nuestra autorresponsabilidad. Entonces, los invito a que busquen un profesional con una mirada bioreguladora, que englobe esa mirada de esa historia de ese paciente, incluso desde niño hasta la edad que sea. Lo ideal que sea de manera preventiva. Entender que con estos medicamentos o los productos que nosotros usamos que son de origen natural pueden fomentar la desintoxicación, que es otro elemento que en la medicina convencional no se está utilizando. Cómo limpiar u optimizar la función del hígado, la función de los riñones, la función del intestino. ¿Cuántas personas están sufriendo de estreñimiento, colon irritable, intolerancias alimentarias? Y eso es un tema que después abordaremos un poco más para hablar la idea de la permeabilidad intestinal, del famoso segundo cerebro, que se habla del sistema nervioso entérico, que involucra el manejo de todo lo que es la parte gastrointestinal vía nervio vago, y un sinnúmero de cosas, pero que están todas entrelazadas. Así que la invitación está a que hagamos este primer paso, hagamos esta primera reflexión del concepto de lo que es la medicina bioreguladora. ¿Cómo podemos actuar para no enfermar, o por lo menos para minimizar el riesgo de enfermar, para no agravarnos, para no dejar que esa alarma que nos está avisando a través de síntomas la ignoremos y esperemos a que tengamos enfermedades graves o catastróficas? La invitación queda abierta.
espero que esta primera aproximación conceptual les haya le dado más o menos clara. Igual, la sugerencia es que si tienen alguna duda específica o quisieran que de pronto ampliara un poco el concepto, lo podemos hacer. Y si no, pues bueno, queda abierta la otra posibilidad y es que si les interesa, haya la consulta. Los pacientes que ya han asistido a consulta conmigo, obviamente que ya entienden cómo es la manera que abordamos a los pacientes. Así que quedamos atentos. Me despido por hoy para no latearlos más y confío en que esta primera mirada conceptual haya sido más o menos clara para que entendamos que la medicina es una sola y que simplemente hay diferentes herramientas terapéuticas para abordar cada caso específico. Tenemos que ya dejar de hablar o de separar. No somos alternativa de nadie, simplemente somos integradores. Muchas gracias.